Sucedió una noche. Es una película del año 1934, pero tranquilos, es una película que está quizá ahora pues igual o más joven que cuando se hizo. Ustedes ya saben que durante la época de la Gran Depresión norteamericana, que fue el año 30, coincidió con el New Deal, pues yo creo que el cine realmente pegó el gran estirón de toda su corta historia. Entonces, en aquellos días grises, las películas eran una vía de escape, eran películas musicales maravillosas, donde una chica del coro lograba ser una estrella de Broadway, películas de gángsters, las películas de terror que se hicieron maravillosas, por ejemplo, La Universal, bueno, todo tipo de cine, películas de cárceles, pero aún así, con todo, nada como las películas musicales locas norteamericanas y las películas no musicales del screwball comedy. Yo creo que no ha habido nada parecido en la historia del cine. Las relaciones entre los hombres y las mujeres nunca han sido mejor puestas que en esas comedias llamadas locas. Y precisamente Sucedió una noche del año 34 inaugura ese ciclo de películas que durará hasta el año 1942, cuando termina realmente el New Deal norteamericano, entre otras cosas porque Pearl Harbor es bombardeada y ya hay un giro total en el cine. Las películas estas de las screwball comedy nos vuelven a decir una vez más que las películas nunca vienen solas, sino que vienen en grupo. Nunca se hace una película, sino que se hace una película e inmediatamente vienen 10, 15, 30. Esta es una obra maestra, por vez primera ganó eso que llaman los americanos el 5 Top Oscars, es decir, los 5 Oscars más importantes que da la industria: mejor película, mejor director, mejor actor, mejor actriz y mejor guión. Tuvieron que pasar más de 40 años para que otra película, Alguien voló sobre el nido del cuco, pudiera compartir con Sucedió una noche esta hegemonía. Solo ha habido esas dos. Pero la película está más allá de los Oscars, más allá de la comedia, más allá de lo que supuso la época de la depresión, que está muy bien ya vista aquí en un par de momentos, sino que además es una película que yo creo que viene para reconciliarnos perfectamente con Frank Capra, uno de los mejores directores de la historia del cine. Todas estas películas, además, plantean, como decía antes, la relación hombre-mujer de una manera como nunca se había hecho, y yo creo que no se ha vuelto a hacer, con camaradería, de igual a igual, con un toque de picardía y de sexualidad que sobre todo para la época era muy atrevido. Además se planteaban las películas con una anarquía como no se ha vuelto a hacer, con un punto de locura maravillosa y sobre todo, y ahora le paso la palabra a mi querido amigo Jiménez Rico, tratando el tema de los ricos de tal forma que todo el mundo pensaba que podía algún día ser rico. Esas películas que se desarrollaban en áticos lujosos de la Quinta Avenida, en los clubs de moda de Nueva York, como el Stork o el Morocco, en casas de campo de Connecticut, con un poco de suerte, entre la grisura de aquellos días cuando la gente se metía a ver los programas dobles, decían: si tengo suerte, lograré ser como Eugenio Palet, o como Edward Arden, o como Walter Colony, un millonario de estos maravillosos que tienen unas hijas que no les entienden y que son absolutamente maravillosas. Bueno, pues lograron que no solo no hubiera odio hacia la riqueza, sino que pudieran entender con unas gotas de humanidad que algún día ellos saldrían de ese bache y de esa depresión. Estas películas en blanco y negro yo creo que sirvieron para que Estados Unidos realmente tuviera un despertar, y hubo un título de una película que se decía: de ilusión también se vive, para que durante una década larga vivieran de ilusión. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, háblanos de esta película. Aparte, habría que decir, luego hablaré yo un poco también y hablarán los invitados, cómo es el portento del casting de esta película, que marca una manera de interpretar nueva en el cine americano, con un Clark Gable asombroso, ¿no? Yo creo que fuimos, sobre todo nuestra generación, muy injustos con Frank Capra, porque en aquellos años, hombre, no digo los años en que hacían estas películas, que no habíamos nacido, pero ya en los años 50, 60, siempre considerábamos a Frank Capra como un blandorro, un sentimentaloide, un engañador, un falso, un hombre poco comprometido, un optimista demagógico de los sentimientos. Idealista. Y yo recuerdo que era así, porque en aquellos momentos parece que pedíamos otro tipo de comedias, y estas comedias nos parecían excesivamente escapistas. Yo creo que con el tiempo ya las podemos juzgar en su auténtica dimensión, y hay que reconocer que Frank Capra era un verdadero maestro, sin dejar de ser un hombre que era un estómago agradecido, que él creía firmemente en las virtudes de la democracia americana, creía firmemente en las virtudes del capitalismo americano,
que él pensaba que el que era desgraciado es porque quería, porque siempre podía perfectamente triunfar, subir en la vida, que sus películas están llenas de millonarios excéntricos y divertidos y vagabundos pobres y románticos, y todo eso hecho con una serie de cualidades cinematográficas inolvidables. Son, en primer lugar, basándose en unos guiones extraordinarios, con unos diálogos excelentes, y luego, como tú has dicho muy bien, con unos actores, unos intérpretes, para decir y vivir esos personajes con una credibilidad que realmente es que te crees que eso que estás viendo en la pantalla es verdad. Yo diría una característica suya, que es un toque de su personalidad, que es el tratamiento de los personajes llamados secundarios. En las películas de Frank Capra no hay un solo personaje que pueda llamarse secundario. Todos los personajes, hasta el más pequeño, hasta el más de reparto, tienen una entidad, tienen un actor, tienen un juego escénico, y la galería, digamos, de personajes llamados secundarios en las películas de Capra son verdaderamente notables, los personajes, y no sé si aún más notables los intérpretes que él elegía con verdadero acierto. Yo creo que luego, por otro lado, es un narrador espléndido, hay que ver, luego lo veremos en esta película, cómo está contada, cómo cambia de ritmo la película, cómo empieza con un ritmo y termina con un ritmo precipitado porque la historia requiere una mayor velocidad. Y yo diría que cuando sales de ver una película de Frank Capra, esta o cualquiera de ellas, pues sí, sales con la sensación de que te han engañado, de que te han contado un cuento de hadas, que en el fondo es mentira, que es falso, pero tienes la sensación de que qué pena que no sean las cosas así y sobre todo de que te han engañado con mucho talento y muy bien. Muy bien, bueno, luego hablaremos en el coloquio si te han engañado o no te han engañado. Clara Sánchez, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué pasa con Sucedió una noche? Vista, pues fíjate, casi 70 años después. Que es una película muy moderna, pero voy a empezar por algo que ha dicho Antonio, que es muy importante, porque quizá pone el dedo en la llaga sobre algo que está ocurriendo ahora mismo. Ahora se está revisando cuál es el límite o los límites de la realidad en el arte, sobre todo en literatura. Y claro, a Capra se le ha tachado de ser utópico, idealista, como ha dicho Antonio, sentimental, que sus películas eran cuentos de hadas, y sin embargo, por una de estas películas, por el estado de la nación, pues fue acusado de comunista por el Comité de Actividades Antinorteamericanas, y un escritor como Graham Greene pues lo ha comparado como Dickens, en el sentido de que él sabía reflejar la sociedad, la problemática social de su época, tanto como él en la suya. Esto quiere decir que algo pasa con la realidad, con aquello que sale de los límites de la realidad, con un milagro, como ocurre en Qué bello es vivir, o con un final feliz. A veces un milagro o un final feliz es capaz de poner de relieve precisamente aquello de lo que la sociedad carece, aquello que únicamente se puede resolver por medio de los sueños, que es lo que pasa con las películas de Capra y que es lo que pasa con Sucedió una noche, que como decía antes es una película tremendamente moderna, es una road movie con carretera, con moteles. Es tan moderna que en lugar de desvestir, de desnudar a la chica, pues se desnuda al chico. Vamos a ver un striptease de Clark Gable y sobre todo vamos a asistir a la materialización de un sueño que podía ser muy factible en aquella época de depresión económica de los años 30, que es la de que alguien se encuentre con la hija de un millonario y se escape con ella. Muy bien. Muchas gracias. No sé si saben ustedes que cuando Clark Gable en esta película se quita la camisa, se descubre que no tiene camiseta y se cargó la industria de las camisetas en Estados Unidos. Nunca nadie más volvió a ponerse una camiseta hasta que James Dean y Marlon Brando volvieron a ponerla de moda, ya camisetas distintas. Beatriz Pérez Aranda, muy buenas noches.